Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Médicos en Surasia y hoy vamos a hablar de lo que son las hernias discales. Las hernias discales se producen en los discos intervertebrales. En los discos intervertebrales, aquí os voy a poner una foto, si todo va bien y si soy capaz, porque a veces soy un poco patosa con esto de las tecnologías, pues estaréis viendo que en cada espacio interdiscal se puede producir una hernia, porque cada disco intervertebral está compuesto por por líquido encefalorraquídeo. Este líquido es muy importante lo habréis escuchado, para diagnosticar alguna enfermedad como por ejemplo la esclerosis múltiple, entre otras, porque ahora no vamos a entrar en detalles, también algunos tipos de cáncer, etc. Pero tiene bastante uso para ello. ¿Qué pasa cuando tenemos una hernia discal? Pues en el caso de la hernia discal, este disco intervertebral que está lleno de, en vez de líquido cefalorraquídeo, vamos a llamarlo tejido blando, también se le suele llamar así. El tejido blando, que está compuesto por proteínas y otros aspectos que provienen neurológicos, pues que provienen del cerebro, pues tiene forma de pancita, y esta forma de pancita suele chocar con los nervios que tenemos en el cuerpo. Como ya sabéis, los nervios están en todo el cuerpo, bajando por las extremidades, donde está el nervio ciático, pero por donde pasa más cantidad de nervios en nuestro cuerpo son dos zonas. Aquí, justo donde tenemos el huesecito donde acaba la cervical, en esta zona se acumulan un montón de nervios, y en la zona lumbar, donde se acumulan muchísimos nervios. Entonces, esta pancita, si en vez de estar así, ahora está haciendo forma de pancita, está sobresaliendo, pues está chocando con el nervio, y eso produce un dolor bastante complicado. En ocasiones, por impactos, este disco se puede llegar a romper y tiene que ser reemplazado por un disco falso, vamos a decir, que se introduce por una cirugía. Si tu problema es por una contusión o por diferentes aspectos que ahora os explicaré que pueden hacer que nuestro disco intervertebral esté, digamos, inflamado por este aplastamiento que se produce entre las vértebras, pues y que choca con los nervios, pues produce un dolor bastante grande, porque los nervios acostumbran a ser largos, por ejemplo el nervio ciático, y si te toca con el nervio de la espalda, con alguno de los nervios que pasa por la espalda, específicamente con el nervio ciático, puedes llegar a tener pues todas las piernas afectadas, lo que puede causar desde dolor a hormigueo hasta incluso no sentir las piernas o no poder moverlas. Estos tres casos. Yo, por ejemplo, tengo tres, una en la L4, L5, otra entre la L5 y el sacro primero. El primer hueso del sacro, como veis, como es intervertebral, tienes que decir entre qué vértebras está, y otra en el centro de la cervical. Entonces, en las cervicales y en la espalda, en la parte baja de la espalda, son más dolorosas por lo que os he explicado. Es fácil, si no tenemos por eso se hacen las radiografías, es fácil confundir un lumbago con una hernia discal, más con lo que os expliqué ayer. A veces las personas con lumbago se quejan muchísimo más que las personas que tienen una hernia discal, cuando en realidad, si acontecemos a lo que sería la anatomía y también el hecho de por qué se produce pues esta enfermedad, en teoría debería ser más molesta o más problemática una hernia discal, como dolorosa, que
un lumbago. Lo que el lumbago, pues también se puede producir una hinchazón. Bueno, os voy a decir qué es el lumbago ya directamente antes de pasar a otras cosas, porque ya que lo he nombrado es mejor que ahora mismo os explique la diferencia entre una ciática y un lumbago. Un lumbago es un dolor en la parte baja de la espalda, no se sabe cuál es el motivo, pero en la radiografía no se nos muestra que los discos intervertebrales estén chafados, hinchados, como es el caso de la hernia discal. Puede ser por múltiples cosas, puede ser por presión, puede ser por artrosis, puede ser por una enfermedad reumatológica, puede ser por 1000 cosas. Puede ser porque tenemos el periodo y se nos inflama la zona, y como se nos inflama la zona, esta choca con los nervios, y también puede producir presión en el nervio ciático y que nos duelan las piernas también, sentimiento de dolor, de quemazón, de entumecimiento de las piernas e incluso pues que no las sintamos. Entonces, a veces la gente no sabe cuál es la diferencia entre una hernia discal y una lumbalgia, por eso os lo digo incluso los propios médicos. El otro día, la última vez que fui al gimnasio, fui tan imbécil que le hice caso a otra doctora, porque era más mayor que yo, que me dijo que hiciera un ejercicio. Me da hasta vergüenza decirlo porque me lesioné en una clase de yoga, que suele ser una clase muy donde se hace meditación y cosas de estas. Pues estaban haciendo abdominales. Yo sé que esas abdominales no las puedo hacer porque como tengo hernia discales tengo que hacerlas bloqueando la espalda, y si no bloqueo la espalda luego me estaré resentida. Pues estaban haciendo un punto de equilibrio con la espalda en un cajón y haciendo las abdominales así, o sea que todo el peso acababa en la parte de la espalda, cosa que obviamente me produjo un dolor que me ha hecho que en un mes y ahora un mes y 10 días no haya podido volver al gimnasio. La doctora era una pediatra, no sé dónde se sacó la carrera sinceramente. Creo que el día que le explicaron pues la diferencia entre una hernia discal y un lumbago o lo que son, etcétera, pues no asistió a clase o ya se le habrá olvidado, pero no se puede confundir una ciática con un lumbago porque no lo vamos a tratar de la misma manera, obviamente, porque la hernia discal puede conllevar a una operación, mientras que el lumbago normalmente no se opera, a no ser que el disco esté súper degenerado, sea producido porque están chocando ya las vértebras y haya que hacer algo para separarlas porque el dolor es insoportable. Porque el interdisco también se degenera, pero claro, entonces también es llamada hernia discal, o sea que si no existe hernia discal, en teoría podría hasta quitarse con ejercicio. Pues esta señora me dijo, claro, no te preocupes, todo es mental, yo a veces tengo lumbago y hacer ejercicio y hacer estas cosas me quita el dolor. Sí, claro, pues porque tienes lumbago, y al lumbago le va bien el ejercicio, le va bien el andar, le va bien la natación, le va bien hacer depende de qué deportes, el yoga, no concretamente ese ejercicio, tampoco le iba bien a ella, pero claro, si tienes una hernia discal es hacer ese ejercicio y te quedas fastidiado para un mes y medio por lo menos. De hecho, me tuve que intervenir el mes pasado. Y desafortunadamente las operaciones en hernias discales no son muy fructíferas y hay que estar encima de estos pacientes bastante a menudo, porque después de medio año, después de año y medio, 5 años, la persona vuelve a sentir dolor multiplicado por 3. Así que puedes hacer otras cosas, no sé qué es este ruido, perdón, para poder prevenirlas, o si no, para poder prevenir que pase esto. Intenta operarte lo más tarde posible, e intenta convivir con el dolor e intentar hacer cosas para fortalecer los músculos que hay alrededor en la espalda baja. Las hernias discales suelen aparecer por varios motivos. Suelen aparecer por levantar peso en forma de que me bajo y subo peso, como por ejemplo sería en el gimnasio el ejercicio de peso muerto. Es un ejercicio muy altamente lesivo, repito, muy altamente lesivo. Y desde aquí incito a la gente que va al gimnasio a no levantar más peso del que sea necesario, porque eso es un momento que tu espalda hace patapam y
luego no lo puedes curar, porque la hernia discal no tiene cura hasta que no te operen, no se vuelve a poner en su sitio, digamos. Este ejercicio es altamente lesivo, de hecho una de mis hernias discales fue por ese motivo, entre la L4 y la L5. No, disculpad, entre la L5 y la S1. La L4 y la L5 yo creo que fue por una contusión, porque me dolió bastante la hostia que me pegué. Fue cuando fui en un Richard, que es un aparato que usan aquí en donde vivo, en Surasia, que os voy a enseñar la foto, pues si veis este asiento es puro hierro, entonces cada vez que hay un bache, o en ese caso que se chocó contra un coche, pues flaca, me pegó en toda esa zona, me pegó en esa zona concretamente toda una barra, no una barra, es una cosa muy finita de hierro, pero que me impactó justo en ese lugar. Y la hernia cervical, pues no sé por qué la tengo, la verdad, pero bueno, es la que menos me molesta, sinceramente, pues porque a lo mejor solo me tiene que aguantar la cara y tampoco tengo una cara tan grande. Si tuviera la cara que tiene mi marido, a lo mejor me dolería más, pero no es el caso. Intento dormir recta y estoy intentando dormir recta y totalmente así mirando para arriba, porque antes cogía unas posturas un poco malas. ¿Cómo me ha solucionado este problema? Es dormir con cascos, con estos cascos puestos. A la que me giro un poco no puedo girarme porque es muy molesto, entonces duermo así. No sé si os puede servir a vosotros, pero yo no he encontrado otra manera de dormir recta y mirando para arriba. También eso va bien para la cara y para que no te estés fregando con la almohada y para prevenir algunas arrugas. Aparte de contusiones, también se produce, pues, en el caso de las mujeres, cuando dan a luz, pues por un sistema de descompensación en los huesos, especialmente en la parte baja, que hacen que pues, la columna se desvíe un poco. La columna vertebral, pensad que es como un pilar de una casa, que sostiene una casa. Pues si esta columna no está perfectamente recta, pues producirá en algunas zonas de tu columna una presión mayor. Esta presión que se produce, esta presión mayor, chafará tu disco intervertebral y hará que se produzca la pancita que he dicho antes y producirá una hernia. También la hernia discal es más propensa en personas que tienen escoliosis. La escoliosis, por ejemplo, bueno, hay dos tipos de escoliosis, la que tiene forma de S y la que tiene forma de C. Por ejemplo, vamos a hablar de este último paciente que he tenido, que tiene forma de C, que estamos tratando ahora. Pues cuando ejerces presión, obviamente si veis, si esto fuera la columna que aguanta una casa, ¿verdad? Esto es la columna que tendría que aguantar una casa, o sea, la casa es tu cuerpo. Pues si está así tu espalda, la escoliosis es muy extenso este vídeo, me va a quedar muy extenso como empiece a explicar qué es la escoliosis, así que lo de la escoliosis lo dejaremos para otro vídeo. Pero en general la escoliosis, cuando se hace la radiografía de frente, la columna se ve así, pero cuando se hace de lado se ve en forma de S o con una C. ¿Qué pasa si tenemos, me están enviando mensajes, qué pasa si tenemos la columna en forma de C? Pues que obviamente todo el peso se va aquí y aquí. Pensad que esta parte no la puedo poner totalmente en forma de C, pero pensad que sería así, la C. O sea, intentando hacer la forma de C, pues esta parte está recta. Si estuviera recta, pues no ejercería menos presión, pero ejerce presión en esta zona y en esta zona. Por eso este señor tiene los discos intervertebrales mal, o sea, las hernias en esta zona de aquí. Si tienes la hernia entre la L4 y la L5, la lumbar 4 y la lumbar 5, ya no estamos hablando del nervio ciático ni de las piernas, sino que afecta al cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo que da bastante por saco, de verdad, porque retiene gran parte de la espalda y se va hacia la parte delantera de manera que parece que te duela pues la ingle o se puede ir hasta la ingle, y por eso sentimos un dolor que nos va hasta esa zona. Y las hernias discales cervicales acostumbran a producir mucho cuello rígido. Y a mí pues no me suele doler exageradamente, pero cuando duele, duele y da la sensación de tener el cuello roto. No sé si vosotros lo habéis notado, la sensación de tener cuello roto.
La espalda también, da sensación a veces de tener espalda rota, de que se ha roto totalmente. Y bien, en esta zona del mundo tenemos muchos pacientes con este problema, tanto hombres como mujeres, por el tema de los Richards, como ya sabéis. Afortunadamente, en Europa y países desarrollados y otros países que no son Surasia no utilizan esta forma de transporte rápida, pero que te puede fastidiar, como ya hemos visto en caso de algún accidente, que siempre hay alguno, y te lo comes y todo esto. En el gimnasio, hacer pesos graduales y nunca intentéis hacer pesos, o sea, levantar más de lo que podéis levantar solo para impresionar a las personas, al igual que hice yo en mi último día del gimnasio, como todo el mundo me estaba animando a que hiciera las abdominales, acabé haciéndolas incluso sabiendo que no las tenía que hacer. Pues eso, si tenéis hernia discal, intentad fortalecer la zona baja de la espalda. Normalmente los entrenadores que están en el gimnasio ya saben qué ejercicios podéis hacer. Normalmente se basan en remo, o si no os gusta ir a un gimnasio podéis ir a hacer remo directamente si tenéis algún canal cerca, o esta posibilidad de poder apuntaros a ir a algún canal olímpico o algún canal, por ejemplo, de la Seu d'Urgell, creo que hay uno, no estoy segura ahora, pero creo que había uno, y todo esto, o Ribadesella, que podéis ir en río abierto. Eso es un deporte muy bonito, a mí me gusta mucho, pero vivo en medio de la ciudad y obviamente yo aquí eso no lo puedo hacer y lo tengo que hacer en el gimnasio. Para las hernias discales, discales lumbares, intentar dormir lo más recto posible. Sentaros a 90 grados, intentar no hacer posiciones raras porque si no se os va a recargar la espalda. Y también la hernia discal se va a chafar más. Y luego pues hay enfermedades degenerativas que hacen que los huesos se vayan acercando cada vez más y este espacio interdiscal vaya desapareciendo, de manera que los huesos se deforman y se llegan a tocar, de manera que produce un líquido que, combinado con el otro, pues crea un dolor también muy complicado. Es la artritis reumatoide, o también podría ser la gota, o cualquier tipo de artritis o reuma, y es muy doloroso. Dentro de lo que se llama la escala del dolor, es que en reumatología te explican la escala del dolor, de lo que es más doloroso, lo que menos, etcétera, pero luego cuando estás en la clínica, cuando estás atendiendo a los pacientes, ves que el dolor es muy relativo y hay gente que no se queja, la persona que está peor, que dices, esta persona puede esperar, no, esa es la persona que está peor, y la persona que más se queja es la que tiene una simple gilipollez como una tendinitis de hombro y se está quejando como uy, como si me voy a morir. En fin, ya sabéis que hay gente para todo. Las mujeres que tengáis hernia discal vais a ver cómo cuando tenéis el periodo, si aún tenéis el periodo, porque también esto acostumbra a pasar cuando eres más mayor, a mi edad no es normal, aquí es normal por el tema de las contusiones, pero si es por un tema degenerativo es más normal tenerlo a edades más avanzadas, la verdad. Pues si tienes el periodo, se te hincha esa parte por el tema de que se hincha, pues la parte que es el momento que está más hinchado, cuando los óvulos van a descender, y en ese momento se te hincha lo que sería toda la parte de la barriga y también la zona de atrás, y te produce pues que la hernia aún dé más, o sea, es como ponerle un globo de esos y apretar lo que sería la hernia contra el nervio. Y sí, la verdad es que tengo que reconocer que, a no ser que haga algún movimiento así extraño como el que hice en el gimnasio, pues lo más normal es que solo me duela o me duela más cuando tengo el periodo. Y bien, no sé si me he olvidado algo, voy a hacer una pausa, porque como no tengo ya lo sabéis, porque si no, no haría los vídeos porque no hay tiempo. Mañana empieza mi segundo año de residencia. A finales de mes, abril, mayo, el mes que viene, a principios, por el hecho de no tener exámenes este año por todo lo que pasó, empiezo el internado. Y ahora aún no lo he comprado porque me da pavor, porque al igual que empiezo el internado antes y veo cómo va, porque aunque lo haga en mi hospital, lo voy a tener que hacer sí o sí. Quiero estudiar el máster de medicina estética porque me gusta mucho y tengo mucha curiosidad por saber más. Y
aunque normalmente pues lo que más toco en estos momentos son temas reumatológicos y temas traumatológicos, traumatología, reumatología y bueno, y neurología porque está conectado. La neurología con la reumatología y la traumatología tienen su conexión y entonces pues hay cosas que pueden afectar a los nervios, si afectan a los nervios afectan a los huesos, a las zonas blandas y otras que tocamos nosotros. Por ejemplo, las personas que están paralizadas por causa de un ictus pues tienen que ser tratadas de manera neurológica y a la vez tienen que ser tratadas de manera de recuperación, traumatológica, etc. Entonces son conceptos que van juntos. Por ejemplo, si me preguntáis sobre pediatría, pues no se relaciona absolutamente en nada, y si me preguntáis por, yo qué sé, urología, pues mucho menos. Esto es lo que toco, así que esto es lo que veo más a menudo. Aquí la mayoría de la gente, pero es que hay muchísima cantidad de gente de ratio per cápita, pero no hablando de dinero, que muchas hernias discales y todas son por culpa de los sistemas de transporte que hay aquí, el cómo conducen y que esto parece los autos de choque y eso se nota. Si tenéis un trabajo que os hace que tengáis que cargar mucho peso, pues lo bueno que tiene el cuerpo es muy sabio, es que se va adaptando. Pero la primera vez que haces el ejercicio, la primera vez que aguantas tanta cantidad de peso, es cuando se te puede fastidiar la espalda, un ligamento, se te puede romper un músculo. Es la primera vez que coges esa cantidad de peso. Si no te pasa, pues cada vez el músculo y los tendones, porque a veces los músculos se fortalecen antes que los tendones y por eso a veces se puede romper un tendón, pues se van fortaleciendo, de manera que esa parte se vuelve muy fuerte y ya, pues si ya no te ha pasado al principio, ya no te va a pasar. Sí que, por ejemplo, estamos hablando de algo un poco variado como es la construcción. Si tu trabajo consiste, por ejemplo, solo en descargar sacos que pesan muchísimo, solo en eso, y haces eso durante 8 horas cada día, pues es más probable, ahí sí, que al final tu intervértebra acabe petando porque le estás añadiendo un peso que fastidia mucho. Y para acabar, tanto para las hernias discales como para los lumbagos, que no se sabe de dónde vienen, pero que muchas veces vienen de lo que sería el peso de las personas, pues vamos a relacionar el peso con hernias discales y lumbago, dolor en la espalda baja. Después tenemos una columna, que es la columna vertebral que aguanta nuestro cuerpo. Si nosotros le ponemos muchísimo peso porque comemos mucho y estamos muy gordos, pues estos interdiscos se irán aplastando, de manera que pueden ir petando, y pueden ir petando uno a uno, todos a la vez, o varios, y también puede producir pues que al estar aguantando todo el rato tanto peso, cuando llega al final de la espalda, en la espalda baja, tengas lumbago, pues porque estás sosteniendo mucho peso. En estos casos, y no soy una persona que acostumbre a decirle a la gente tienes que perder peso, pero en estos casos en concreto sí que pienso que perder peso te va a liberar mucho. También pasa mucho con el dolor de rodilla, la gente que tiene osteoartritis de rodilla. En estos 3 casos concretos, os vuelvo a repetir, la gente que tengáis osteoartritis de rodilla, hernia discal o lumbago, el hecho de perder peso, no es mi caso, yo ya no puedo perder más peso, yo lo tengo que ganar y tengo que fortalecer el músculo de la espalda baja. Pues tanto lo que son ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos que rodean a esa articulación, para tener que darle menos fuerza, o sea, para que la articulación tenga que trabajar menos, el fortalecer los músculos que hay alrededor, como sería el caso de la espalda baja, como sería el cuádriceps, si estamos hablando de la rodilla, puede hacer que poco a poco vayamos sintiendo menos dolor. En el caso de una lumbalgia, pues podemos incluso hasta curarla y así prevenir la ciática. Y en el caso de
de las hernias discales, pues hombre, si el peso es muy exagerado, normalmente tu condición no va a cambiar mucho, tendrás menos dolores, pero la hernia discal sigue estando ahí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo que el hecho de añadir peso a tu cuerpo, pues obviamente, como sabéis, yo no sé mucho de arquitectura, pero la columna vertebral es la columna que aguanta nuestra casa, nuestro cuerpo. Si esta columna no está, pues le estamos ejerciendo una presión mucho mayor de la que puede aguantar, placa, se va a reventar. A ver, que estoy siendo catastrofista, que en realidad no se revienta. Pensar que nuestra columna puede aguantar la tira y más, pero que sí que puede pasar que por tanto peso la columna vertebral se vea perjudicada. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya he explicado bastantes cosas sobre esto y hablaremos otro día sobre la osteoartritis de rodilla, que es una cosa muy común también y que mucha gente está así por temas de desgaste, por sobrepeso o por otras cuestiones, también por contusiones. Pero bueno, ya lo explicaremos en otra ocasión y acabamos el vídeo aquí y espero no haberos aburrido mucho. Es que hoy sigo en casa, como veis, y no he ido a la clínica. Ya me voy a incorporar la próxima semana y en principio, a no ser que ya parece que me voy acostumbrando más a la pastilla y ya está. Y estoy contenta porque tengo menos picores y los médicos de la India eran bastante estúpidos, pero la verdad parece que aciertan bastante, porque también el estómago, el tema de la úlcera también la llevo bastante mejor, así que lo único que no me gusta es que mi picor venga por un tema neurológico. Ya veremos qué haré en ese sentido. Y así acabamos el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias al nuevo suscriptor, suscriptora. Un besito. Nos vemos pronto.